Bueno, queridos amigos, a ver, creo que volvemos a estar. Sí, aparentemente volvemos a estar en vivo con ustedes, en este caso para dedicarnos a algo importante, trascendente dentro de esta nueva línea que estamos llevando adelante. Vamos a referirnos hoy a el poder de lo que significa creer en esta nueva era, el poder de creer en la nueva era de Acuario. Esto es sumamente importante y hay que comprenderlo, porque la conciencia es la única realidad verdadera y estamos estableciendo cursos muy prácticos, por lo que quisiéramos que todos ustedes tuvieran una imagen muy clara de lo que desean, porque estamos convencidos que con las técnicas que estamos dando van a poder lograr conseguir aquello que desean. No hay ninguna duda de ello, como lo hemos conseguido muchos, con toda esa información que van a recibir en una cantidad de lecciones, en todas estas comunicaciones del alma y del espíritu también, van a poder crear su propia realidad. Ahora, a raíz de eso, en general, y a raíz de nuestro viaje por lejano y mediano oriente, hemos avanzado mucho en cuanto al estudio de las religiones. Y de ellas hay cosas muy importantes para decir. Por ejemplo, en general, el hecho muy trascendente para todos nosotros de que, por ejemplo, la Biblia no se refiere a ningún evento que haya ocurrido especialmente en la tierra en momento alguno. No se refiere, no es un relato histórico de algo que ocurrió en la realidad. La Biblia es algo muy diferente y en general es muy importante porque sí tiene un contenido importantísimo. 35, 36 años después de que muriera aquel que todos llamamos Jesús, había un apóstol, Saúl de Tarso, que estaba en prisión, obviamente, y su nombre era Pablo, y estaba escribiendo, estaba haciendo algo muy importante que a la postre se convertiría en lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras del cristianismo, por supuesto. Estaba en la prisión solo, canalizando toda esta información que vertería en sus libros. A media luz, ahí en la prisión, estaba escribiendo todas esas miles de palabras que muchos más adelante, tantos millones de personas leerían llamándole la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios, es la palabra de Pablo que está recibiendo esa información a modo de canalización de una forma muy poderosa, como todas las sagradas escrituras, está recibiendo esa información de la belleza de Dios mediante la intuición, miles y miles de palabras que le fueron saliendo y todos aceptamos eso como la palabra de Dios, porque son mensajes que provienen y provendrán de alguna fuente, de alguna manera, de la fuente creadora. Estos narradores no estaban escribiendo la historia, sino una imagen alegórica de ciertos principios básicos que ellos vistieron con los ropajes de la historia. Antes de continuar, les vamos a decir que estamos en directo y que siempre tienen la opción de comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Vamos a dar el número, es más 598-9500-6391. Ahora mismo para cualquier consulta que puedan desear hacer. Esto es sumamente importante de comprender
como estábamos diciendo, porque aquellos escritores adaptaron todas sus escrituras para la limitada capacidad de una gente más crédula de esa época, gente con una limitada capacidad de análisis en general. Entonces ellos fueron adaptando, con limitada capacidad crítica también, fueron adaptando todo eso a lo largo de los siglos. Eso fue tomado, las personificaciones por personas y la alegoría por historia, y aquel vehículo que transmite la instrucción por la instrucción en sí. Además hemos confundido, en definitiva, el sentido primario con el sentido oculto en muchos aspectos. Hemos confundido los sentidos de lo que se pretendía transmitir. La Biblia y su sustancia es enorme, la diferencia entre lo alegórico y la sustancia profunda. Ese es el inconveniente. Hay que hacer una muy cuidadosa interpretación. Cuando vamos profundizando en nuestras capacidades intuitivas, comenzamos a comprender detrás de la alegoría qué es lo que se quiere transmitir verdaderamente. ¿Cuál es el mensaje profundo que está encriptado en esta alegoría de la Biblia y de todas las sagradas escrituras? Que, como decimos en algunos de nuestros videos de ¿Quién es Dios?, todas tienen un origen solar muy poderoso. Estamos recibiendo mensajes de Bentancur, de Fabián Bentancur, agradeciendo esta transmisión. Como estábamos diciendo, el mensaje que se transmite es muy importante. No podemos destinar ahora tiempo a argumentar o hacer una argumentación a favor de que se comprenda del carácter no histórico de la Biblia, porque no tiene sentido, y ustedes más adelante mismo van a ir dándose cuenta de todas las alegorías a qué refieren. Los maestros antiguos adjudicaron verdades psicológicas a todas esas alegorías. Y esto es muy importante, alegorías esencialmente solares de la Biblia, en algunos casos también genéticas y fálicas, pero en general siempre lo adjudicaron de esta manera. Tenemos que entender que ellos no sabían tanto de la estructura física del hombre, ni de la astronomía como sabemos hoy por hoy, pero lo poco que sabían lo utilizaban de forma muy sabia, construyendo tramas específicas y especiales a las que ligaron las verdades psicológicas que habían descubierto. Esto en realidad vamos a encontrar que siempre es así. Todos los textos sagrados se transmiten, como ya hemos dicho en muchos videos, cómo se comunica el espíritu, a tono de imagen, de alegoría, porque no es una comunicación literal, ¿verdad? Ni verbal, sino que es una comunicación de imágenes donde yo no tengo más remedio que transmitir lo que estoy viendo o comprendiendo de toda esa información. Así en el Antiguo Testamento se va a encontrar mucho respecto a todo esto, de adoraciones de un tipo y de otro. En general, vamos a darnos cuenta que analizando todos los textos sagrados que vamos a ir incluyendo, todos vamos a ir incluyendo pasajes de la Biblia uno atrás del otro en video, para que todos puedan comprender qué son las comunicaciones del espíritu y del alma, qué es la comunicación del alma, qué incluye y cómo se realiza.
no necesariamente tiene que ver con nada religioso, ni tiene que ver con nada histórico, sino que se tiene que ver con información que tenemos, que entendemos y que podemos acceder de alguna manera. De aquí en adelante tendremos comunicaciones del alma, comunicaciones del espíritu, de muchas maneras, para entender muchas realidades de esta nueva energía que tenemos desde el 2012, la energía de esta nueva era de Acuario. Vamos a manejarnos en la medida que ahora tenemos una capacidad de tener un nuevo motor interior de creencia. Tenemos la capacidad de generar nuestras propias creencias de acuerdo a lo que hemos aprendido. Encontraremos diferentes grados de creencia de acuerdo a lo que nos ha pasado en el pasado. Y tendremos o no tendremos una creencia muy poderosa de acuerdo a eso. En el caso de la conciencia, de la creencia, de la intención, parecería que todo eso es esotérico y no es físico. Parecería metafísico, como algunos dicen, pero en realidad es físico, es un problema multidimensional. ¿Qué tal si tuviéramos claro que tu grado de creencia te posiciona con habilidades para sanar? Te posiciona con la capacidad de ascender en materia de conciencia en este planeta de acuerdo a tu propia capacidad de creer, al grado de creer que determina qué tanto tú despiertas a Dios, despiertas a la verdad, ¿o no? Tu grado de creer puede ser un bloqueo muy poderoso o un acelerador muy poderoso también para eso. Lo que te transmitieron tus padres, los doctores, tus maestros, tus profesores, obviamente, es tu paradigma respecto a lo que es y lo que no es posible. Hace muchísimo tiempo hablamos de que la sanación, la salud y todos los inconvenientes del humano dependería solamente de la conciencia un poco más adelante, que la sanación dependería solamente de la conciencia, que ya no sería la linealidad de la química lo que funcionaría. Eso ya está sucediendo. Decíamos que habría un tipo de sanación que no dependería de lo que se le diera químicamente al cuerpo humano, sino que dependería del creer. Dependería de la creencia. Y ahora ya estamos en ese momento. Ahora ya estamos en eso y a través de la biodecodificación podemos decirle a todos ustedes qué tan realidad es eso con centenares de miles de personas que están buscando este camino, como otros muy importantes que hay para sanar con la conciencia, con la creencia, con tu propio poder. Por esto, la medicina y la sanación van a cambiar profundamente en el planeta y gran parte de lo que tranca esto es el conocimiento previo que tenemos, ese conocimiento que dice que la curación es lineal y que es para todos y que se trata de la misma manera y que depende de la química. Y si se encuentra una cura, se va a poder aplicar a todos de la misma manera y ese tipo de aprendizajes, sin saber que ahora, si aplicamos esa cura, ese remedio, algunas enfermedades podrán curarse, pero la mayoría no, porque ha cambiado el sistema. Es la primera vez en que ya no funciona aquello de una pastilla para todos. Tienes que tener la conciencia de creer para que la cura se realice. Esto te hace
total y totalmente responsable de tu curación para tu propio cuerpo, te hace responsable de tu propio cuerpo sin importar quién produce la pastilla que puede curar, según algunos dicen. Esto es muy importante para que tú entiendas el enorme poder que está en tus manos y que involucra esto. El poder sobre ti mismo y sobre todo. Cuando termine este video, tú podés entenderlo como algo lindo, simpático, divertido, o podés realmente creer determinadas cosas y puedes hacer tus propias averiguaciones provocando una modificación en ti. Nadie está juzgando aquí a quienes creen y quienes no creen, porque eso no es un problema, es un tema de los estados de conciencia. Además, es un paradigma lógico de la conciencia, porque durante miles de años funcionó. Ahora es el momento de romper con ese paradigma. Ya podés esperar este nuevo paradigma de cómo sanar el cuerpo humano, pero tenés que tener claro que si tú no internalizás totalmente esta potencialidad, este poder, si no lo hacemos carne propia, no servirá de nada. Tenemos creencias cognitivas muy prematuras que dicen que desde muy temprano en nuestra vida decidimos qué es posible y qué no lo es. Y nos hemos entrampado nosotros mismos en nuestra propia prisión de la percepción en general. Este es un tema muy importante. Antes de que vieras este video, ya tenías decidido qué es posible y qué no es posible en determinados aspectos. Así es como funciona el humano, como funcionamos todos nosotros, como el humano cree o cómo los animales se entrenan, que es muy fuerte en realidad en todos nosotros. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo que estamos tratando es de que entiendas que te queremos sacar de ese entrenamiento, de esa historia, de sacarte de ese paradigma muy poderoso. Habrás visto en nuestros videos gran cantidad de situaciones en las que la gente se ha sanado de forma espontánea. En nuestras páginas de Facebook, de Google Plus, de Internet, habrás visto innumerables testimonios y ejemplos. Eso que se da por llamar la remisión espontánea desde el lado de la medicina, de aquellas personas que se ríen y lloran por el milagro que ha sucedido en sus cuerpos, que la medicina lo llama remisión espontánea y los que son espirituales lo llaman milagro, porque no creían que fuera posible, que el cuerpo humano estaba diseñado para eso. Por lo tanto, tendría que ser algo de Dios, un milagro. No es así. Acabas de ver el poder que cualquier humano en todas esas opciones tiene. Pudiste ver el poder humano de sanarse a sí mismo, de comprender y de evolucionar su conciencia. Tal vez en muchos casos, porque estaba en el fondo del pozo ese humano, y por un instante, todos los que están comprendiendo y haciéndolo naturalmente, se relajan y se permiten creer en una serie de cosas que su paradigma no le permitía creer hasta ahora. Le dieron permiso a su cuerpo de sanarse en el fondo del pozo, sanarse de algo que hasta ese momento era de lo peor que la vida le podía dar. El estar en el fondo del pozo rompió esa prisión
del paradigma de aquello que creíamos. Dentro de cada uno de nosotros hay un límite muy fuerte, muy establecido, una traba que nosotros mismos debemos sortear. Barrera que, como hemos dicho en otras oportunidades, se puede romper, se puede resquebrajar con afirmaciones, con eso que es, en definitiva, una cura de conciencia, sin que haya una barrera dentro de nosotros. Nosotros somos absolutamente un producto de lo que nos pasó en la vieja energía, antes del 2012 y en el pasado. Llevamos bloqueos y filtros muy poderosos adentro que vienen de allá atrás, de la vieja energía. Sabemos que los tenemos, pero no entendemos muy bien cómo podemos eliminarlos. No debemos preocuparnos porque tenemos un poder muy grande de elevarnos por arriba de eso, como estamos tratando en estos días con los videos sobre la conciencia. Elevarnos por encima de los problemas, como muchas veces decíamos, elevarnos por encima del nivel de la conciencia en el que fueron creados esos problemas. El viejo dicho de Einstein. Para resolver un problema debemos de salir del estado de la conciencia en el que fue creado y trascender ese estado para encontrar la solución. Esto es absolutamente cierto. Debemos entrenar al innato, del que ya hemos hablado muchas veces, dándole la información que todo es posible a través del amor y la compasión con nosotros mismos y con los demás. Tu cuerpo innato es responsable de romper esas creencias a través del permiso de tu propia conciencia para hacerlo. Si tú le das el permiso, podrá romper las barreras de las creencias, podrá generar el puente, ese puente poderoso que debemos construir entre la energía de la conciencia del ser humano y el cuerpo inteligente, el innato. Esto es lo que algunos llamaron en otros momentos el antakarana. Ese puente poderoso que permite el acceso a todo aquello y a todo esto. Todos los filtros están colocados en nuestro innato. Nosotros mismos los creamos y los pusimos a través de la vivencia de nuestra propia vida. Internalizamos cosas una detrás de otra en toda la vida. Creímos cosas que se nos dijeron, pero ya no las necesitamos nunca más. Es tiempo de que le digamos al innato quién somos nosotros, que le informemos quién somos. Profundizaremos mucho más sobre el innato, a cómo manejarnos con el innato. Sobre el propio innato vamos a profundizar mucho más para que comprendas cada detalle de esto que algunos entienden que se expresa, sin lugar a duda, a través de técnicas fabulosas como el testeo muscular, que muchos utilizan. Deberemos de utilizar nuevas herramientas como esas y otras que siempre las tuvimos a disposición, pero no necesariamente las hemos utilizado. Tal vez debemos empezar con una primera afirmación. Querido innato, doy permiso para ser quien yo soy, utilizando ese poderosísimo yo soy de la metafísica, ¿verdad?, que me acercará de forma muy fuerte a todas estas nuevas energías y esa gran magnificencia para todos que está llegando. Gracias, gracias, gracias. Si te gustó, te decimos como siempre que le des me gusta y lo compartas para que otros puedan comprender lo que tú ya comprendiste y avanzar en su conciencia
tanto como tú.